Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad 3, semana 3. Anticipación. Vamos con el tema, la columna de opinión. Actividad 1. Leemos la columna de opinión del periódico español El Correo del Golfo, 2012, esa publicación. Esto se llama ¿Cómo difundimos la lectura? Opinión, por Antonio Marín. Leemos. El lunes 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro y el derecho de autor, más allá de lo productivo o improductivo de esta efeméride. Me permito hacer algunas reflexiones en torno a la difusión de la lectura, ante todo de textos literarios. La lectura en sí misma no permite que una persona tenga mejores oportunidades de la vida. Hay ministros de Estado que visitaron su último texto literario a los 20, pues la mutación del paradigma cognitivo desde lo escrito a lo audiovisual ha hecho que, al menos para efectos del saber utilitario tan caro en estos tiempos, los libros estén casi a la altura del hacha de piedra. ¿Qué está diciendo? Que los libros están demasiado caros. Yo sí, tiene mucha razón. Continuamos. Los libros no son esencialmente caros, dice, hoy se está retractando. Es cosa de indagar en tiendas de libros usados, buscar libritos usaditos, en baratas de los markets, apelar al intercambio a los dispositivos electrónicos. Quienes afirman que es inhumano leer de esa forma padecen de irrealidad. Neoanalfabetismo se relaciona más con la saturación informativa que con la ausencia de libros. Requerimos mejores formadores. Hay que difundir el entusiasmo por la literatura apelando a la sorpresa. Poetas que reiteran fórmulas achima, perdón, achimanidas, o creen que el sentido del espectáculo es para payasos, escritores incapaces de bajar de sus alturas, ignorantes, funcionarios enjaulados en una negligencia muchas veces autoimpuesta. Como decía Montaigne, la lectura se relaciona demasiado con la felicidad. Poco sacamos con imponerla y, más allá de cualquier necesaria apelación a la disciplina o a la tolerancia, a la hora de entrar en un texto, el concepto de la lectura obligatoria es una contradicción. Me permito contradecir el primer punto de esta columna. ¿Qué dijo en el primer punto? Dijo algo bellito. La lectura en sí misma no permite que una persona tenga mejores oportunidades en la vida. Eso dijo, pero se está retractando. Me permito contradecir el primer punto de esta columna. Las personas deberían de leer más, sobre todo los líderes. Leer nos hace más tolerantes, dice, diversos, ilustrados, menos consumistas y atados a la tiranía sensualista. La lectura nos sume en una dulce intimidad, pone en freno un pensamiento y la acción refresca nuestra mente y nos libra del abismo de la imposibilidad, en otras palabras, de la ignorancia. Analizamos el contenido de la columna de opinión a partir de las preguntas. Aquí están las preguntas y las vamos a contestar. ¿Por qué se llama columna de opinión y cuál es su función? Vamos a decir por qué se llama columna de opinión esto. Porque el autor Antonio Marín da una reflexión a lo que es la difusión de la lectura en el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. La función es elogiar o criticar de manera constructiva a la vez destructiva. Como puede decir algo bueno o puede decir algo que no nos va a gustar.
El autor está a favor o en contra de la temática que presenta, explicamos. Está a favor de la difusión de la lectura. Lo único que critica es el costo del libro, pero a eso da alternativas para conseguir la literatura, ya sea usada, baratilla o intercambio. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el autor? La lectura en sí misma no permite que una persona tenga mejores oportunidades de vida. Así nos come. Otro argumento que lo ocupa, los libros no son esencialmente caros. Las personas debieran leer más, sobre todo los líderes. ¿A presentar algún argumento de ejemplo para ampliar la temática? Sí. Retoma el primer punto y lo contradice diciendo que debe leer más para refrescar la mente y se liberen del abismo de la imposibilidad. Ese es el argumento que nos ocupa. Y alarga el tema. Continuamos. Construcción. Actividad 2. Leemos las características de la columna de opinión. Vamos a ver. Principales características de la columna de opinión. Tenemos periodicidad, libertad, título genérico, lenguaje, carácter personal y emotivo. Definamos cada uno. Periodicidad, espacio fijo y espacio preestablecido dentro del medio de publicación. Libertad es la selección del tema, del estilo y el tratamiento del tema. O sea que la libertad es que el autor puede hacer pedazos con su opinión o como la puede engrandecer. Título genérico. Debe presentar un tema de actualidad y presentativo del ámbito. Lenguaje. Uso de un lenguaje claro y sencillo. Carácter personal y emotivo. Expresa su forma de sentir y pensar sobre el tema seleccionado. Escribimos un párrafo en el cuaderno en el que explicamos cómo se evidencian estas características en la columna de opinión, cómo difundimos la lectura. Al finalizar la compartimos. Vamos a ver. Esto va a ser como una crítica a ese pensamiento. La crítica cae en la conmemoración del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. El autor, al autor con gran autoridad, expresa lo que siente, no tiene ningún impedimento al dirigirse al evento porque dice que los libros son caros. Y un solo lo dice. Aunque hace una reflexión y ese es su tema, que la gente debe leer más, que no se ponga impedimento. El lenguaje es sencillo, solo usa una palabra técnica, se localiza y es efeméride. Parece que tiene un conjunto de eventos pasados porque dice que parece que hubo fracasos y éxitos. Eso parece que da a entender efeméride, aunque algo técnica para entenderla. Es la única, pero en lo demás es comprensible. Todos están entendibles menos esta palabra. Hay que ir al diccionario. En el tema se expresa desanimado, pues dice que la lectura no ayuda en nada. Así que recordemos que eso comienza diciendo. Y es cara, todavía dice que no ayuda y es cara. Pero luego se vuelve motivador argumentando que el libro, aunque sea usado, se debe leer. Y contradice el punto 1 diciendo que todos deben leer para refrescar la mente y salir del abismo de la imposibilidad. Aquí leemos la información sobre la estructura de la columna de opinión. Bueno, la columna de opinión tiene que tener una entrada, desarrollo, conclusión y un autor. Veamos lo que nos dice la entrada al tema. En ella se presenta el tema a desarrollar de una manera que atrae a los lectores. Se constituye por la tesis, comentarios, valorizaciones, argumentos y ejemplos que presenta la autora o el autor. Esto va en el desarrollo. Ahora vamos con la conclusión. La autora o el autor realiza su opinión sobre el tema que aborda en el texto para persuadir o convencer con su punto de vista a quienes leen. O sea, que en conclusión, el autor va a intentar convencernos para que pensemos igual que él.
autor o autora o autor. Generalmente la columna es presentada por una persona que es reconocida en el entorno social y que conoce el tema que aborda. Al final colabora con el periódico, pero no pertenece a él. Siempre escribe su nombre como autora o autor y da apertura a las opiniones y a las argumentos de otras personas. Dice, formulamos oralmente un comentario sobre las partes que forman la columna de opinión y lo compartimos. Vale. Vamos con la columna de opinión. La columna de opinión por lo general lo hace un personaje ya conocido, pero no pertenece a la institución. Como por ejemplo, si alguien va a un periódico local, va a poner a un personaje conocido para que esta persona dé su opinión, y como ella es reconocida y va a tener personas que lo van a seguir. Vamos a comenzar de nuevo para explicar bien. La columna de opinión por lo general la hace un personaje ya conocido, pero no pertenece a la institución que la promociona. Un ejemplo salvadoreño. Tenemos al pastor Mario Vega. Él da su opinión a ciertos periódicos. Tenemos al siguiente pastor Toby Jr., otro que da sus opiniones, pero no pertenece al periódico. Él solo es un invitado. Tenemos sacerdotes de la iglesia, monseñores que dan su opinión, pero no pertenecen a la institución. Bueno, hasta en algunos cantantes. Antes me recuerdo que José Lora también daba sus opiniones, pero no pertenecía al periódico. Bueno, a cantantes o artistas. Continuamos. Ellos presentan su tema del cual hablarán. En el desarrollo presentan sus argumentos para elogiar o criticar un tema. Para finalizar concluyen su postura ante el tema y hacen una reflexión para que uno piense como bueno, continuamos. Actividad 4. Tenemos la siguiente columna de opinión. Bueno, por cuestiones de censura por parte de aquí de la plataforma, vamos a omitir algunas cosas porque son demasiado fuertes. Estos son casos de la vida real y vamos a tratar de omitir algunas palabras o algunos párrafos porque son demasiado fuertes al relato que vamos a decir. El relato se llama Mejor sola que con un femicida. ¿Qué es un femicida? Una persona que, ¿cómo lo podemos explicar? Que le gusta maltratar al sexo femenino. En menos de 15 días nos hemos enterado de la escala de violencia feminicida en nuestro país. El caso más sonado en estos momentos es la de Carla Turcio. La Fiscalía General de la República, FR, asegura que mientras dormía, Carla fue, dice aquí la palabra, fue asesinada por Mario Hueso, su esposo, quien luego dejó el cadáver en Santa Rosa, Huachiplin. 11 días después, Catherine Cárcamo, de 27 años, fue, ya saben la palabra, también en su casa. Fue asesinada. Y las autoridades también sospechan que Brian Arevalo, su esposo, le propone una fuerte golpiza hasta quitarle la vida. Carla y Catherine murieron por asfixia mecánica. El 23 de abril también fue, la misma palabra, asesinada, Miriam González, de 21 años. Precisaba denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Violencia que ocurre dentro de una familia. Él, ante la sorpresa de su suegra, le aceptó un golpazo. O sea, después de que lo fue a denunciar, la mamá del muchacho reaccionó mal.
Pero aquí ya más o menos ya no es solo cosa de hombres, también aquí hay una mujer mezclada. Estos feminicidios son parte de los 145 registrados hasta el 24 de abril por las autoridades. 31 más con respecto al 2017. Ya son noticias viejitas, ya son historias. Sin embargo, este tema no puede ni debe reducirse solo a números, porque la cuenta de algo más grave. La violencia intrafamiliar, esa que es perpetua y heredada por generaciones de hombres y mujeres y que lleva años invisibilizada. Los 3 femicidios que permiten ponerle el nombre y apellido a las cifras que el Observatorio de Violencia de OSMUSA con datos de la PNC y el Instituto de Medicina Legal, IML. Recogen los femicidios ocurren en su mayoría en hogar o en la calle. Recordamos el caso de Vilma Pérez, que también ya da la palabra ahí, asesinada en el centro de Apopa por su esposa. Dice que la mató porque ella iba a denunciarlo por violencia intrafamiliar. En los casos de la Carla, Catherine y Vilma, todo indica que fueron asesinadas en presencia de sus pequeños. Y entonces surge la pregunta: ¿qué tratamiento psicológico recibirán para superar este trauma y para el futuro no convertirse en víctimas o victimarios? En el 2017, el IML registró 468 femicidios y el 45% de mujeres asesinadas tenían menos de 29 años. En esta cifra se incluyen 16 casos de menores de 15 años, como recoge OSMUSA. El lugar más seguro para cualquier persona se ha convertido en el más inseguro. Los principales agresores en la familia o son conocidos, vecinos o empleadores. Ahora vamos con la reflexión de ella se llama Messi Rosal. Vamos con la reflexión. Necesitamos reeducarnos, oiga lo que dice, para darnos cuenta de lo que es los celos, el control, el maltrato psicológico, verbal y los insultos no son expresiones de amor. Esa construcción social de la mujer ideal que todo lo aguanta o de que el amor todo lo puede. Sí, eso para mí es falso. Sí, el amor todo lo aguanta tú. Eso que queda en el pasado. Si no funciona, no funciona. El amor todo lo puede. Ay, eso es una novela de Televisa. Todo lo aguanta. Puede llevarse hasta la tumba. El femicidio es el femicidio es dice él, culmen de distintos tipos de violencia contra la mujer. Sigue sugiriendo, rompamos con esa cultura de violencia y para quienes pasan presionando a sus hijas, a su hermana o a su familiar para que tenga novio o marido. Esto sí tiene que ser bien estudiado. Oiga lo que dice, veamos lo que dice. Rompa con esa cultura de violencia y para quienes pasan presionando a su hija, su hermana o su familiar para que tenga novio o marido. Recuerde todos esos casos de esos femicidios. O sea, que tengamos en cuenta de promoviendo a las muchachas que tengan esposos, que se casen, que piensen en eso. Pero tampoco no nos vamos a poner que por un caso todo el mundo es malo. No nos vamos a poner en ese plan. O sea, aquí sí podemos dar una columna de crítica a esta crítica. Mejor reedúquese, eso sí está muy bien. Reedúquese y reedúquese. Y reeduque. O eduque a sus hijos, hermanos o familiares masculinos en la cultura del respeto para que no leamos más noticias como la de Carla, Catherine, Miriam, Vilma o Carla Ayala. La gente desaparecida en el 29 de diciembre del 2017 o tantas mujeres y menores de edad violadas.
Déjela de celebrar y reforzar el machismo, dice, como escribe William Carballo en su columna. Ninguna mujer víctima de violencia se lo merecía, dice. Pero bueno, aquí solo vamos a dejar un pequeño pensamiento. ¿Quién promueve el machismo? Sería la mujer. ¿Por qué? Porque ninguna mamá le va a gustar que su hijo se case, esté con una persona, ¿cómo le podría decir? Una persona no conveniente. Quien promueve el feminismo sería el hombre, porque digamos que a un papá no le va a gustar que su hija esté como dicen aquí, con un femicida. O sea, hay dos puntos en contra y a favor. O sea, quien promueve el machismo sería la mujer y quien promueve el feminismo sería el hombre. Bueno, la columna fue por Messi Rosales. Bueno, actividad 5. Resolvemos. Explicamos en un párrafo el título de la columna de opinión. Es como una invitación a las mujeres a mejor estar solas que mal acompañadas. En ese sentido, sí lo comparto con ella. Sí, es mejor estar solo que con alguien que maltrata, que insulta, que engaña y que hace un montón de cosas. Está muy bien. ¿Cuál es el tema que aborda la autora del texto periódico y cuál es su opinión? La violencia hacia el sexo femenino es su tema y su opinión es que tanto niñas como niños se deben educar de una manera que termine la violencia. Como ella dice, ese pleito invisible que existe por años. Señalamos las conductas que generan violación hacia los derechos humanos. Vamos, repitiendo la pregunta, señalamos las conductas que generan violación hacia los derechos humanos. Primera conducta, discriminación. Discriminar a alguien nos lleva hacia violar los derechos humanos. No tenemos que discriminar a nadie tanto por sexo o raza, su origen étnico, su religión. Seguimos. La violencia. Una persona violenta también viola los derechos humanos. Porque le pasa pegando, le pasa empujando. Esta vez ocurre en las escuelas. Los abusos. Aquellas personas que pasan abusando. Ya, mira, bótame una cora, que eso es un abuso también. Los robos, los abusos vienen cayendo en robo. Eso anda agarrando lo que es ajeno. Son conductas que van en contra de los derechos humanos, porque una persona se esforzó por comprar algo y viene alguien solo se lo arrebata. Los agravios verbales, eso de insultar también, viola los derechos humanos porque, ¿cómo le podríamos decir? Psicológicamente lastima a la persona. Los golpes, andar golpeándolo, también es otro derecho a los derechos humanos. El maltrato. Y también otra cosa que viola, ser demasiado machismo y feminismo también no es bueno, porque a veces, por lo menos en feminismo, recuerdo que tenía una profesora que ocupaba su clase de sociología para insultar al hombre, y eso también no es bueno. Ella que hacía que algunos compañeros se sentían bien mal. Por suerte esa clase no la recibí yo, pero un compañero me decía que se sentía mal cuando le escuchaba hablar sobre su toque feminismo, haciendo que un hombre se sintiera mal. Tampoco. O sea, tanto machismo como feminismo lastiman los derechos humanos de una persona. Sigamos, ¿qué podemos hacer para que en la sociedad salvadoreña se erradiquen los feminicidios y se construya una sociedad que respete a los derechos humanos? Repitiendo la incógnita. ¿Qué podemos hacer para que la sociedad salvadoreña se erradiquen los feminicidios y se construya una sociedad que respete los derechos humanos? Acuérdate que también el femicidio no también solo es provocado por el hombre. También, según leímos la columna de opinión de la muchacha ya anteriormente, una suegra fue la que le propició la violencia a la mujer. O sea que, ¿qué podemos decir? Que los hijos e hijas sigan indicación de sus padres. ¿Qué quiere decir? Si la mamá dice, esa persona no te conviene, la persona hay que tomar en cuenta la observación que hace sus padres.
Porque hay muchas que dicen, es mi vida, no se metan. Entonces, si dice no se metan, ¿cómo no? ¿Qué hace la mamá? Solo dejarla y esperar la violencia que ocurra. Tal vez la mamá tiene ojo para ver, o el papá tiene ojo para ver el tipo de cónyuge que va a tener la muchacha. Pero como dice que es su vida, lo más importante es que, como decimos, que los hijos y las hijas sigan indicaciones de sus padres. Que los padres sean los encargados de educar o el encargado. O sea, si el padre es necesario que corrija eso, algo que no le parece, tiene que irse corriendo desde pequeño. Ya para grande que, ya grande ya está educado, que le podemos corregir. Si desde pequeño, un árbol de temprano se endereza, dice el dicho. O sea que para erradicar estos femicidios desde temprano se tiene que educar tanto a jóvenes como a niños, o sea, a niños y a niñas. ¿Qué más podemos hacer? Promover las lecturas morales como la Biblia. Ahí se enseña cómo un hombre tiene que tratar a una mujer y una mujer tiene que tratar a un hombre. Que las escuelas promuevan más convivencia de género. O sea, en las escuelas no tienen que promover, o sea, en los últimos años que se estaba dando que hubiera competencia entre jóvenes y niñas. Eso para mí está mal. No, tendría que ser promover, digamos, eventos que sean unisex, que sean mixtos, donde niños y niñas participen para generar juego, no andar haciendo juegos de niñas y niños. Se ve muy feo. O sea, pelear contra niños o pelear contra niños. Continuamos. Indicamos las partes que forman la columna de opinión y explicamos con ejemplos cada uno. Entrada. Vamos a la columna de opinión anterior. La entrada, ¿cuál era? En menos de 15 días nos hemos enterado de que la escala de violencia femicida en nuestro país. Esa era la entrada. El desarrollo. Nos pone el caso sonado de Carla Tucio, Catherine Cárcamo y Miriam González. Los femicidios ocurren en su mayoría en hogares y en la calle. Ahí se va el desarrollo. Conclusión, necesitamos reeducarnos a acabar el inicio de la violencia. La autora es Messi Rosales. Vamos con producto de texto por ejemplificación. Actividad 6 con el docente. Entonces vamos al siguiente esquema y conversamos sobre la información. Tenemos argumentación por ejemplificación, que es ese tipo de texto, cuál es la finalidad y cómo puede usarse. Ofrece uno o más ejemplos específicos como apoyo para argumentar y generalizar. La información de trasfondo es necesaria para evaluar el conjunto de ejemplos. Es decir, los ejemplos deben ser ciertos, no falsos. Presenta como ejemplo un caso específico en comparación de otros, porque son semejantes. Pueden existir varios ejemplos, algunas veces hay un contraejemplo para contrarrestar. Leemos ejemplo de un argumento mediante ejemplificación. El matrimonio infantil. ¿Cuál es el matrimonio infantil? Aquel donde la persona va entre los 13 a los 17 años. Se supone que la persona aún no ha madurado, pero a veces por situación de la vida se tienen que hacer. El matrimonio infantil en general es un fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Estos factores con frecuencia se agravan por un acceso limitado a una educación de calidad y a la oportunidad de empleo, y se ven reforzados por las normas sociales y culturales fuentes arraigadas. Las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas y emocionales, además de sociales y economistas. Las niñas se casan en la infancia, tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela. Con frecuencia se les trata como mujeres adultas y generalmente deben cargar con la función de responsabilidad de los adultos sin imponer su edad. Plan internacional. Leemos el análisis sobre la tesis y los argumentos que poseen el ejemplo.
Es decir, el matrimonio infantil en general es un fruto de combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Argumentos que justifican mediante ejemplo. Las niñas casadas en la infancia, poca probabilidad de asistir a la escuela. Segundo argumento, acceso limitado a la educación de calidad, pocas oportunidades de empleo y normas sociales, entre otros. Evaluación. Actividad 7. Redacta un argumento por ejemplificación en el siguiente cuadro y considero los siguientes pasos. Escribo una lista de 5 temas y selecciono. Busco información del tema consultando diferentes fuentes biográficas. Elaboro una lista de los argumentos mediante ejemplificación que pueda utilizar en el texto. Selecciono los argumentos que mejor se adapten al propósito del texto que quiero redactar. Hago una lista. En el siguiente espacio de algunas ideas que quiero tratar en mi texto. Bueno, 5 ideas vamos a poner. Avances de la tecnología. Cómo mejorar en los estudios. La educación física, apoyo escolar. ¿Puedo tener mascota? ¿Hasta qué horas me puedo dormir? Hasta que haya sueño. Va. Retomo las ideas del espacio creativo y escribo en mi texto argumentativo por ejemplificación en mi cuaderno. El que vamos a elegir es el primero, avances de la tecnología. Se puede sostener que los avances de la tecnología modifican la comunicación y la relación entre las personas. Por ejemplo, el teléfono permite hablar con personas que se encuentran en cualquier parte del mundo y las redes sociales permiten que se conozcan personas que de otra forma no se conocerían. En el pasado, ¿quién diría? Voy a hablar con la abuela que vive en aquel volcán. Le avisaré que estoy perdido en la selva. Todo eso se puede lograr gracias a los avances de la ciencia. Evaluación marco con una X según corresponda. El texto posee una temática. Sí, podemos poner logrado. Marcamos con una X. Los argumentos explicados guardan relación con la tesis y logrado, pongámosle. El texto tiene un propósito definido, muestra un punto de vista sobre un tema, sí podemos logrado. Y marcamos con una X. El texto posee una buena escritura y presenta errores ortográficos en proceso. Y pueden poner la X. El texto utiliza el lenguaje adecuado al tema y al público al que está dirigido, sí, logrado, una X. La información es presentada de forma jerárquica o de lo más sencillo o lo más complejo de lo sencillo en proceso, pongamos aquí. Continuamos. Los adverbios terminados en mente, como ligeramente, posiblemente, arguti. Podemos decir tranquilamente. Actividad 8. Leemos la siguiente organización gráfica sobre las normas y ortográficas del uso de la tilde en los adverbios terminados en mente. Normas ortográficas. Los adjetivos al unirse con una terminación mente se convierten en adverbios de modo, es decir, indican cómo se realiza la acción de un verbo. El punto de vista expresa un tiempo determinado en el orden de las cosas. Ejemplo, adjetivo. Fui sola porque quería dar un paseo tranquila. Adverbio. Estuve paseando tranquilamente por el bosque. ¿Cuál es el adverbio? Ya es. ¿Cómo se tiran los adverbios terminados en mente? Normas ortográficas. Los adjetivos que tienen tilde al unirse con la terminación mente mantienen su tilde. Ejemplo. ¿Qué tenemos rápidamente? La tildación es la tercera sílaba. Con mente pasa a ser a la quinta sílaba rápidamente y conserva su tilde. Normas ortográficas. Si el adjetivo no tiene tilde antes de unirse con la mente, la palabra compuesta no tiene que llevar. Ejemplo, suave. Suave no tiene tilde, así que suavemente se convierte en ¿cuántas sílabas? 1, 2, 3, 4, 4. Suave se toma
de un solo, como una sola C, suave, de un solo. Pero no la vamos a poner tilde. Escribo la terminación mente en los siguientes adjetivos y escribo una oración con el adjetivo que resulta. Tomamos un pequeño receso. Así continuamos. Hoy vamos con la tarea de esta ocasión. Escribo la terminación mente en los siguientes adjetivos y escribo oraciones con el adverbio que resulta. Adjetivo más mente. Como que de aquí, contrariamente, espléndidamente, velozmente, débilmente, socialmente. Vamos a fabricar una oración. Contrariamente a lo que algunos señores creen. Todos hicieron el examen espléndidamente. El niño lo hizo el trabajo velozmente. Si no come, quedará débilmente. Ella es importante socialmente. Así quedarían nuestras oraciones. Así que pasamos a la siguiente actividad. Actividad 9. Leemos la siguiente información. ¿Cómo corregir textos aplicando las normas ortográficas utilizando los adverbios terminados en mente? Cambiar el adverbio por otro verso más preciso o por un adjetivo o una frase que contenga la misma idea. Ejemplo, María alcanzó rápidamente la meta. Como dice aquí, María alcanzó rápidamente la meta. Ahora, ¿cómo podemos decirla? Cambiando, María alcanzó la meta con mucha agilidad. Podemos cambiar las palabras. Todos sonrieron amablemente. Todos sonrieron muy amables. Todos sonrieron en forma cordial. ¿Cómo podemos estudiar las palabras terminadas en mente? Para evitar muchos adverbios que en una oración, una misma oración o un orden mismo de párrafo. Ejemplo, las personas que regularmente duermen más de 8 horas seguramente tendrán repercusiones en la salud. Obviamente no es recomendable dormir mucho. Las personas que duermen más de 8 horas con seguridad tendrán repercusiones en la salud. Por lo tanto, es obvio que no es recomendable dormir mucho. Así, de esta forma la podemos cambiar. Expliquemos. Obviamente la cambiaron por las personas que duermen más de 8 horas con seguridad tendrán repercusiones en la salud o por lo tanto es obvio. La palabra obvio le sustituyeron la palabra mente, que no es recomendable dormir mucho. Así podemos corregir una oración. Actividad 3. Bueno, sería literal 3. Sustituir el adverbio por una preposición. El adverbio en mente por una preposición más el sustantivo. Ejemplo, ágilmente con agilidad. Enérgicamente con energía. Fácilmente con facilidad. Si en un enumerado hay dos o más adverbios terminados en mente, solo el último lleva la terminación. Ejemplo, hicieron la tarea rápidamente y eficazmente. Hicieron la tarea rápida y eficazmente. Así podemos cambiar. Corregimos los adverbios que están en la siguiente oración. Escribo las correcciones en el cuaderno. Se subió al árbol fácilmente. Se subió al árbol con facilidad. Ayer que fui al mercado, hablé brevemente con las hermanas de Eduardo. ¿Cómo la podemos corregir? Ayer fui al mercado, hablé con brevedad con las hermanas de Eduardo. Su padre le habló enérgicamente. Su padre le habló con energía. O también podemos estudiarla por su padre le habló de forma enérgica. Desgraciadamente no pude comprar el aceite para cocinar. Por desgracia no pude comprar el aceite para cocinar. Me gusta viajar cómodamente en microbús. Me gusta viajar con comodidad en microbús.
En cuestión de segundos, don Juan habló rápidamente. En cuestión de segundos, don Juan habló con rapidez. Difícilmente aprenderé a hablar 3 idiomas. Es difícil aprender a hablar 3 idiomas. Actualmente la situación política y económica del país es alarmante. En la actualidad, la situación política y económica del país es alarmante. Corregimos los adverbios que se encuentran en los siguientes párrafos y lo comentamos con la clase. Juan trepó por la pared ágilmente y alcanzó la salida fácilmente. Cuando consiguió escapar de la prisión, corrió rápidamente para que los guardias no lo atraparan. No iba a volver a ese sitio de mala muerte. ¿Cómo lo vamos a correr? Juan trepó por la pared con agilidad y alcanzó la salida fácilmente. Recuerde que la regla decía que la podemos sustituir al principio y al final la podemos dejar. Cuando consiguió escapar de la prisión, corrió con rapidez para que los guardias no lo atraparan. No iba a volver a ese sitio de mala muerte. Siguiente. Cuando llegaron a la escuela, rápidamente tomaron agua porque habían caminado aceleradamente. Cuando vieron a un perro detrás de ellos, seguramente el perro era de don José, el dueño de la única tienda del pueblo. Cuando llegaron a la escuela, con rapidez tomaron agua, porque habían caminado aceleradamente. Cuando vieron a un perro detrás de ellos, con seguridad el perro era de don José, el dueño de la tienda del pueblo. Recuerda que la podemos dejar una vez, aceleradamente. Libros de referencia y consulta. Actividad 10. Observamos las imágenes y leemos la información. ¿Hay bibliotecas públicas accesibles para investigar? Sí. ¿A qué tipo de libros tengo acceso? Literatura. ¿Hay acceso a dispositivos electrónicos para buscar información? Algunos lugares no lo tienen, pero la mayoría sí. Pero algunos no se han actualizado. En efecto, en algunos municipios hay una biblioteca para recabar información. También existe la Biblioteca Nacional, pero tendremos que ir a la Biblioteca Nacional, donde no solo tienen gran cantidad de libros, sino también hay acceso al uso de dispositivos e internet por horas dentro de las instalaciones. Conversamos a partir de tres preguntas que aparecen en el recuadro central y hacemos una puesta en común con toda la clase. Actividad 11. Leo y reflexiono sobre las siguientes preguntas que se deben tomar en consideración al momento de hacer una investigación sobre un tema en particular. ¿Qué quiero saber acerca del área de estudio o de campo de investigación? Este es el tema que vamos a ocupar aún en la actividad siguiente. Observación de los animales en su hábitat natural. Porque quiero investigar más sobre el tema para dar a conocer que aún existen los ecosistemas. ¿Qué conozco de esta área? Lo que dicen los libros de biología y vida animal. Y algunos paisajes los conocemos, unos hábitats de algunos animales, como digamos donde viven las avispas negras que comen carne, donde viven algunos conejos, donde se crían algunos pericos, algunos pájaros, entre otros, algunos peces, insectos, etc. ¿Cómo seleccionar la fuente de información nos estamos saltando la pregunta. ¿Cuáles serían las fuentes bibliográficas para llevar a cabo una investigación? Tenemos www.nationalgeographic.com es animal. Conceptos de reino animal. Hay unas direcciones como ejemplo, pero hay muchas que nos pueden dar buena información. ¿Cómo seleccionar fuentes de información para fundamentar los argumentos de una investigación? Las que estén en páginas oficiales. Bueno, si vamos a la web, la fuente de información tiene que ser páginas oficiales. Por ejemplo, esta es la página general de National Geographic, la cadena televisiva. Concepto también da buena información. Las que estén en páginas oficiales. Ahí podemos retomar información. Continuamos. Recordemos este tema lo vamos a ocupar en la siguiente actividad. Observando los animales en su hábitat natural.
Actividad 12. Leemos la lista de las fuentes confiables para encontrar información. Fuente, periódico, dirección web o nombre del documento. The Washington Post, La Vanguardia, el diario El País. Libros son fuentes confiables siempre y cuando incluyan la editorial que los ha publicado. Sitio web. Google Academia suele ser una fuente que incluye diferentes libros en los que aparece información de temas variados. Podemos digitar en Google Academia. Bibliotecas virtuales. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Buena información. Cuando me quiero apoyar aquí, podemos buscar algunas obras, como la vez pasada creo que buscaba información sobre el sombrerón, el cadejo. Aquí pueden encontrar información de autores y de los años que se publicaron y ahora comentarios. Bibliotecas escolares. En muchos centros escolares del país hay bibliotecas que tienen libros que pueden servir para hacer una investigación. Bibliotecas públicas y de las casas de la cultura. Bueno, me acuerdo que en mi época de estudio, donde existía más, era la casa de la cultura y me prestaban los libros para sacar información. Las bibliotecas públicas suelen tener información especializada. Mencionamos otros sitios donde podemos extraer información confiable para una investigación. Ahí podemos pensar. Actividad 3. Resolvemos la siguiente actividad investigando en fuentes confiables. Informe de investigación. Definición. Es un instrumento donde se da a conocer los resultados finales de un estudio de un tema el cual es de gran interés. Características del informe de investigación. Plantear nuevas perspectivas, resolver incógnitas de gran valor, debe tener objetividad, claridad de pensamiento y lenguaje. O sea, no tiene que tener un lenguaje tan técnico. Estructura del informe de investigación. Portada, índice, resumen, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, recomendaciones, anexos y bibliografías. Continuamos. Ahora vamos con fuentes bibliográficas. Actividad 14. Leemos la siguiente información sobre las fuentes bibliográficas en los argumentos. La información que se recaba y las fuentes de información que se consultan deben ser un compromiso de quien las use, quien debe darle el crédito al autor o autores o la institución que ha escrito el documento, puesto que si no se le hace, cae en el riesgo de emplear la información sin dar preciso reconocimiento al trabajo de una generación, nuevos aportes al conocimiento. Las fuentes bibliográficas dan autenticidad y objetividad a los argumentos expuestos en una investigación o escrito, ya que presentan esfuerzos realizados por personas serias que comparten sus saberes. No obstante, se debe considerar que un argumento sin fuente bibliográfica es un grave delito y es penado por la ley, ya que violenta los derechos del autor o autora. En la actualidad, con el uso de la información fácil accesible que se ofrece en el Internet, es fácil apropiarse de información sin darle crédito a sus autores, y esto se conoce como plagio. El plagio es el acto de usar el trabajo, ideas o incluso palabras de otras personas, autoras o instituciones, como si fueran propias, sin acreditar dónde proviene la información. Lo correcto es reconocer a los autores y fuentes de donde proviene la información para los trabajos o procesos de investigación que se realicen. Para ello se utilizan las referencias bibliográficas. Una de las reglas que se pueden utilizar para estructurar esta referencia es el formato APA, instituto que rige las normas de cómo escribir documentos académicos y formales. Continuamos, respondemos las preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para que una investigación sea objetiva y veraz? Los datos proporcionados deben ser comprobables. O sea, si no vamos a datos, tienen que comprobarse para dar su veracidad y objetividad.
Las afirmaciones que se realicen deben ser argumentadas. Las afirmaciones que vamos a dar tienen que estar apoyadas con otros autores. Como dijo don Chepe, así está pasando. Un ejemplo, no es que don Chepe tenga la razón, pero lo vamos a sacar de un libro. Porque es importante respetar los derechos de autor. Bueno, porque es el esfuerzo, creatividad, ideologías en el trabajo realizado por otros, los cuales pueden ser usadas con autorización de él. O sea, el derecho de autor se respeta pidiendo una autorización. ¿Va? ¿Cuál es la información que se necesita una persona para buscar fuentes bibliográficas? Tener claro la hipótesis que quiere sostener. ¿Va? Si una persona no tiene claro lo que está investigando, entonces, ¿qué es lo que voy a ir a buscar? O sea, primero nos vamos a formular una hipótesis y luego ya teniendo una hipótesis, vamos a saber qué vamos a buscar. Actividad 15. Leo y analizo la información. Al momento de recopilar la información es necesario tomar en consideración algunos criterios para la selección de las fuentes para no caer en plagio o en la difusión de información falsa. Criterio para la selección de fuentes de información. Número 1. Información pertinente o estrecha en relación con el tema a tratar. Número 2. Tipo de contenido o de información que buscamos bibliográfico, estadístico, entre otros. Número 3. Propósito del material o documento a informar, criticar o divulgar conocimiento. Número 4. Calidad especialista en el tema, fuentes y consultas confiables. Reiterando, criterios para la selección de fuentes de información. Información pertinente, tipo de contenido, propósito y calidad. Ahora vamos a recordar que dijimos que tomáramos en cuenta el tema anterior. Basado en el tema vamos a buscar los libros, porque no nos dan una idea de cómo va. Solo nos dice aquí, recopilo información de diferentes fuentes y le gané en la siguiente tabla. Pero ¿sobre qué? Así que va a ser sobre el tema que elegimos. Sobre los ecosistemas existentes. Autora y autor tenemos Enrich Sala. Título y año. La naturaleza de la naturaleza, año 2022. El documento es un libro. La síntesis del libro nos muestra las razones por qué preservar la biodiversidad. Siguiente autor, David Attenborough. Título, Una vida en nuestro planeta, 2021. El documento es un libro. Síntesis. La tragedia de nuestros tiempos, la pérdida de lugares salvajes y su biodiversidad. Tenemos los 10 mandamientos del año 2013. Tiene dos autores, Hanne Gruber y Mark Bello. Parece que son esposos. Tenemos, el documento es un libro. ¿Cuál es la síntesis del libro? El tema central de los mandamientos es la importancia y el valor que tienen cualquier animal como el individuo. O sea que, cómo retomar cosas espirituales para aplicárselas y cuidar la vida animal. Comparte la información. Actividad en casa. Investigo en qué consiste un informe escolar y cuál es su estructura. Es un texto en que se reporta información sobre un tema y formulan conclusiones al respecto. Bueno, para la próxima terminaremos de hacer la actividad. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.